Muy buenas noches, familia. Dios les bendice y también Dios bendice a todos aquellos que están siguiendo la transmisión a través de las redes sociales. Amén. Entonces, bienvenidos. Hoy vamos a continuar con un tema. Le doy gracias por la confianza. Hoy me ha tocado hoy compartir un tema muy importante dentro de los cimientos de nuestra fe. Esta serie que ya comenzó, este es el cuarto tema y ese tema tiene que ver con la persona de Jesucristo. Y yo creo que cada uno de nosotros como creyentes debemos tener el conocimiento pleno y la revelación de quién es Jesucristo para nuestras vidas. El mundo debe tener el conocimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque sabes que hoy hay mucha controversia aún en las redes sociales. Usted debe de tener mucho cuidado con lo que escucha en las redes sociales. Hoy hay muchas teologías, muchas sectas, herejías. Hay tantas cosas que se hablan acerca de la fe cristiana y algunas de esas se tergiversan e inclusive hablando de la persona de Jesucristo. ¿Sabe que hay muchas personas que no tienen ningún problema con creer en Dios? Hay muchas religiones en el mundo cuando mencionas a Dios y creen en Dios, pero cuando se nombra el nombre de Jesús Cristo, el Hijo de Dios, ahí hay un gran problema. Ahí hay muchas personas que hoy en día no tienen la revelación o el conocimiento de quién es Cristo Jesús. Un día ellos terminarán su vida y se encontrarán con ese Jesús al que no conocieron o al que no aceptaron, y será tan tarde haberse encontrado con esa respuesta hoy en día, porque como la palabra dice, que el hombre le ha sido establecido que muera una sola vez y después el juicio. Y hoy la humanidad está en el peligro de no conocer a Jesucristo o no reconocer la persona de Jesucristo. Hoy el tema de esta noche es ¿quién es Jesucristo? Y vamos a leer varias citas bíblicas porque es importante que nosotros entendamos a través de la palabra de Dios que se nos revela quién es Jesús en las Escrituras. Tú debes de conocer perfectamente, no es que alguien lo inventó, no es que alguien te lo dijo sin haberlo comprobado. Hoy la Escritura nos revela quién es Jesucristo. Yo crecí en un mundo de religión, de religiosidad, que me fue un poco complicado cuando vine al Evangelio, saber si yo caminaba en la verdad, si yo había encontrado la verdad. No sé cuántos de ustedes pasaron por esa situación, pero yo lo viví y mi alma se afligió de una manera tan fuerte que yo lloraba pidiéndole a Dios que me revelara si este era el camino y la verdad que yo buscaba. La verdad, yo estuve buscando a Dios en muchas religiones, estuve buscando a Dios en otros lugares. Y yo me convencía a mí mismo que ahí no estaba Dios. Y una noche, mientras yo leía las Escrituras, el Señor se remanifestó a mi vida y me reveló quién realmente Él era para mí. Y eso marcó mi vida para siempre. Cuán importante es que como nosotros como creyentes busquemos la revelación de Jesucristo en nuestras vidas. Nadie me convenció de esto más que el Señor mismo que se reveló a mi vida. Ese día escuché en el interior de mi corazón que Él me dijo: yo soy la vida, yo he venido a perdonar tus pecados y he quitado tu culpa. Y dijo: un día me verás tal cual soy, pero por lo pronto, digo, permanece en esta vida fiel para que puedas ganar la corona de la vida. Entendí entonces que el Señor se había revelado a mi vida y entendí que ese es el camino correcto para mi vida. Así que nadie me convenció, sino que el Señor mismo a través de la palabra de Dios. La pregunta, ¿sabes qué? Esta pregunta habla la historia y lo anexé esto porque dice la Escritura que cuando Jesús estaba con sus discípulos, ya habían convivido mucho tiempo con algunos de ellos, con algunos más que otros, y hubo un momento de la historia en su relación entre ellos que Jesús les pregunta
¿y ustedes conocen quién soy? Vayamos a lo que le dice la Escritura en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, verso 13 al 16. Mateo capítulo 16, verso 13 al 16. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Verso 15 dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo se manifestó, o la persona de Dios se manifestó en Jesucristo con un propósito especial para nuestra vida. Y dice que la Escritura comprueba que Jesucristo es Dios y es hombre. Y esta revelación nos la da el Evangelio según San Juan en el capítulo 1, versículo 1 al 5. Y eso es lo primero que nosotros debemos estar convencidos, es de que Jesucristo es Dios, pero también se reveló como hombre. Y dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 1, verso 5, y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y continúa en el verso 14, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. La primera revelación que debemos tener acerca de Jesucristo es de que Jesucristo es Dios y que también es hombre. Y Juan nos lo revela a través de esta parte de la Escritura diciéndonos que Dios se manifestó a nuestra vida, pero Él era desde el principio. Y es que hoy en día hay corrientes teológicas que niegan la deidad de Cristo. Hay muchas religiones que hoy nos tratan de confundir para que no solamente tu mente, sino que tu corazón sea parte de la verdad de que Dios, de que Jesucristo es Dios. Por eso cuando Jesucristo se revela a sus discípulos preguntándoles a ellos, ¿y ustedes tienen la verdad ya revelada acerca de mi vida? Ahora que el pastor hablaba acerca de esta serie, la verdad yo dudaba, yo decía, se me hace que el pastor exagera un poco, ¿no? Pero la verdad, comentaba con algunos familiares el domingo cuando de repente buscas que no tenía nada que hacer, dije, voy a comprobar esta serie a ver qué tanto hablan, porque tanto lo comentan. Y la verdad, soy sincero, no se equivoqué, yo creo que se quedaron cortos con estas cosas. En mi perspectiva, yo abrí mi corazón totalmente para verlo y hubo áreas, sin mentirte, delante de Dios, que estaba llorando yo como un niño. Y la verdad dije, yo no me puedo imaginar esto. Y se revelaron y se vinieron a mi mente cosas que yo no entendía la palabra y que muchas veces las había leído con una infinidad de veces, pero no las había entendido, porque ciertamente Jesús dijo que si nosotros no miramos la palabra de Dios y la creemos como un niño, entonces no podremos entender la verdad del reino de Dios. Y yo, entonces esta serie, la verdad, yo la he compartido y le digo, necesitas verla y necesitas verla. Y le digo, y no estoy exagerando, la verdad digo que va a bendecir tu vida. La verdad había visto tantas películas de Jesús que la verdad ya yo dije, no, esto no debe ser una más que otra película de aquellas que tantas vi en Semana Santa. La verdad era mi manera cuando le puse la serie, pero en una sola tarde me aventé una temporada, dijo el pastor, una temporada, casi las 2 de la mañana, y era porque mis ojos ya no aguantaban, si no es que quizás me hubiese desvelado, nada más porque tenía que ir a trabajar al otro día. Pero la verdad,
no exageramos, la verdad, esta serie va a bendecir tu vida. Si tú conoces las escrituras cobran vida en esta serie. La verdad, yo creo que Dios, yo le dije a Dios, esto, Señor, cambiaste mi vida y hoy mi vida empieza a ser diferente, porque hoy la escritura, Logos, se convirtió en mi vida en una realidad y empecé a ver las cosas. Así fueron realmente, así es como sucedieron las cosas humanamente. Cuando Dios se revela al hombre, Dios quiso mostrar en la naturaleza o en el hombre imperfecto, se podría decir, porque Cristo vino a ser hombre igual que nosotros, y cuando la escritura dice que Él mismo pasó por todas las sufrimientos y Él experimentó todas las debilidades humanas como nosotros, Cristo quiso mostrarnos que realmente Él como hombre sufrió los mismos padecimientos de nosotros, pasó por las mismas tentaciones que nosotros, y veo que también pasó hambre, y que también estuvo en discusiones, y que también en persecuciones, y que también se cansó, y que entonces me doy cuenta que realmente la escritura dice que Él sí era un hombre, siendo Él Dios. Me da tristeza saber que tantas personas hoy se están utilizando las redes sociales para cambiar tu perspectiva acerca del hombre Dios, Jesucristo. Y dice la escritura en el primer libro de Juan, en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, verso 3, dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en este mundo. ¿Sabes que hay un espíritu, el espíritu del anticristo, que opera desde que Cristo empezó su ministerio? Era tratarte de cambiar tu perspectiva o cambiar tu fe acerca de la deidad que había en Cristo Jesús. Hoy hay tantas religiones y tantas teologías que hablan y que tratan de quitar tu mente y tu corazón de Jesucristo. Hoy me da tanta tristeza hoy que se están peleando inclusive de hablar, cuando hablan de la Trinidad. Yo te digo una cosa, es importante que tomes nota de todas estas cosas, de esta serie que Jonathan hoy llegó a su corazón y que son cimientos de nuestra vida, porque ¿sabes qué? Hay muchos de ustedes quizás aún no están maduros en cuanto a algunas corrientes doctrinales que se escuchan. Por ejemplo, hoy se habla en contra de la Trinidad y se niega que Cristo es una persona y se niega que el Espíritu Santo es una persona. Hablan acerca de la unicidad y simplemente dicen es uno, no existe un Jesucristo hombre, no existe una persona del Espíritu Santo. Y yo he dicho, estas personas no han experimentado o no han tenido la revelación de Jesucristo en sus vidas, porque cuando nosotros como creyentes hemos experimentado a Jesucristo, tú sabes perfectamente cuando estás orando que el Padre está sentado en su trono, y tú sabes perfectamente que a la diestra del Padre está Jesús y que en otro trono está el Espíritu Santo, y que son tres personas distintas, una que está contigo, una que está intercediendo a la diestra del Padre y otra persona que está escuchando cómo Cristo está abogando por nosotros. ¿Cómo es posible que haya personas que no crean en la persona de Jesucristo? ¿Cuál era el propósito de Jesucristo en este mundo? Una es rescatar a la humanidad. ¿Sabes qué? No sé si te has dado cuenta que los tiempos han cambiado tanto y que la maldad hoy es tan palpable en el mundo y en las personas. Antes las personas se escondían para hacer el pecado. Antes las personas hacían las cosas ocultamente. Pero hoy las personas lo hacen sin ningún, ¿cómo se puede decir? Pudor. La gente hace la maldad y no tiene ningún valor moral para hacer estas cosas, y las hace públicamente, aún frente a los niños, frente a cualquier persona. Como dice, no hay pudor, no hay valores morales en las vidas. Y Jesucristo dice que Él vino a rescatar, a salvar lo que se había perdido. Hay algo que
que esta serie a mí me impresionó y me impactó, y es que empecé a darme cuenta que Cristo en esta serie habla acerca de que cómo los discípulos pueden juzgar a todas las personas. Y hay una parte que me impresiona cuando Jesús va y le muestra que va a buscar a la samaritana y solamente le dice: solamente vine a este lugar por ti. Y los discípulos no entendían, y dijo: deja, yo sé lo que hago, ella se encargará de dispersar mi fama y mi nombre. Y entendí que Dios me había venido a buscar a mí, y que no es que nosotros lo hayamos escogido a Él, porque nosotros en nuestro pecado y porque estábamos perdidos no lo pudimos escoger a Él, sino que Él nos escogió a nosotros. Entendí que, sabes que tú perdido en la maldad, yo haciendo maldad, tú haciendo tu maldad, Dios nos escogió sin nosotros merecerlo, sin nosotros preguntándonos por qué. Yo mucho tiempo me pregunté: ¿y por qué yo, Señor? Yo que era tan malo, tan perverso, ¿por qué yo? Era como Pedro o como Juan o como el profeta Isaías, que decía: Señor, yo soy un hombre perverso de labios, yo digo muchas groserías, yo maldigo mucho, Señor, yo he maldecido, yo he sido un mentiroso. ¿Por qué? ¿Por qué me escogiste a mí? Cada uno de nosotros fue escogido con un propósito, y dice la palabra que Él vino a salvarte porque te habías perdido. La revelación de Jesucristo en tu vida fue, dice Lucas capítulo 19 verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay una parte de la Escritura que dice que Dios se dejó encontrar por los que no le buscaban. Y dice que les respondió a aquellos que no preguntaban por Él. ¿Sabes qué? ¿Cómo Dios que me encontró a mí si yo nunca le busqué? Un momento de la historia de mi vida, Él me encontró a mí. ¿Sabes qué yo estaba haciendo? Yo estaba alcoholizándome en un lugar sentado, sin pensar en Dios, sin buscar a Dios, pensando lo malo que yo iba a hacer en ese día, en mi maldad. Ahí en un instante una palabra vino a mi mente, porque yo conocía al Señor cuando era niño. El Señor me salvó cuando yo era un niño, cuando yo tenía alrededor de entre 8 y 10 años. Me salvó el Señor en una campaña evangelística. Ahí yo le entregué mi corazón, pero cuando fui joven me aparté del Señor por muchos años. Y cuando yo estaba sentado ahí, vino una palabra. El Señor me dijo: he venido a buscarte. Y yo le dije, y entonces recordé todas las cosas que mis maestras de niños me habían enseñado, porque me había apartado. Cuán importante es que la palabra dice: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. No dejes a tus niños en casa cuando vengas a la iglesia. No traigas a los niños aquí adentro a escuchar algo que no van a entender. No los apartes. ¿Sabes qué es lo que estás haciendo? Estás separando a los niños de Jesús cuando tú traes a tus hijos a sentarte aquí adentro. Deja que los niños en un lenguaje puedan entender allá a Jesucristo. ¿Sabes qué? Cuando yo estaba sentado ahí, me vino a mi mente aquellos coritos que mi maestra de dominical me enseñaba cuando yo era niño, y empecé a llorar y a recordar algo que por mucho tiempo había olvidado, y empecé a recordar sus enseñanzas y cómo me ilustraba a Jesús, y que Jesús había venido por mí. Recordé a Jesús, el buen pastor, cuando yo dibujaba a Jesucristo como el buen pastor. Recordé cada historia bíblica en ese lugar. ¿Y sabes lo que hice? Dejé lo que estaba haciendo y me fui a mi casa. Ese sábado no pude estar a gusto. El domingo amaneció y no estaba a gusto hasta por la tarde, cuando un familiar iba para la iglesia. Yo le pregunté: ¿a dónde vas? Y él me dijo: voy a la iglesia, ¿quieres ir? Y le dije: sí, hay algo dentro de mí que late y no sé qué es, no me siento a gusto. No recuerdo el mensaje de aquella ocasión, pero lo único que recuerdo fue aquella oración de aquel hombre diciéndome: ven a Él, deja todos tus pecados en Él, que Él te va a limpiar. Yo al fondo, mero al último, allá escondido, me levanté, y cada paso que daba yo sentía el peso de mis pecados. Caminar hasta que estuve al frente del estrado, y el Señor quitó esas cargas, y caí llorando como un niño. Desde ese momento, hace más de 20 años, que no volví atrás.
le entregué mi vida a Jesucristo. Él vino a buscar lo que se había perdido. ¿Sabes qué? Él vino a buscar a tus seres amados. Él vino a buscar a tus padres. Él vino para buscar a tus hermanos, para buscar a tus hijos que están perdidos. Él ha venido para salvar lo que está perdido. Esa es la revelación que tenemos de Jesucristo. También, ¿sabes qué hizo Él? Dice la Escritura. Espérame, hermano, porque okay. Vino a rescatar a la humanidad. Lucas 19:10, ya lo vimos. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice también, dice primera carta de Timoteo capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Sabes que Él vino a mediar entre Dios y nosotros? ¿Sabes que Él vino a interceder? Dice la palabra que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cada vez que nosotros fallamos, dice que tenemos a Jesucristo. Yo sé que nos sentimos mal, debemos sentirnos mal cada vez que le fallamos, pero lo más importante de todo esto es que cuando nosotros tenemos la intención de confesar nuestras faltas, dice que tenemos a alguien que intercede por nosotros al Padre. ¿Sabes qué? Él vino a ser un mediador. Dice la palabra que Dios está buscando entre nosotros también quien intervenga entre Dios y el pecado de estas personas. Dije, vengo a buscar quien entre ustedes venga a interferir para que el pecado de esas personas no lo destruya. Y dice, pero busqué y no encontré a nadie. Por eso la palabra dice que también a cada uno de nosotros se nos encargó el mensaje de la reconciliación. O sea, Dios vino a mediar por nosotros, por nuestros pecados, pero también nosotros estamos encargados de reconciliar a las personas con Dios. Por eso cuando hablaba Felita que traigamos una persona a la iglesia, tú eres un encargado de reconciliar también a una persona con Dios. Nosotros también se nos encargó el ministerio de la reconciliación. Dile al que está a tu lado, tú tienes un ministerio. A veces pensamos que no tenemos ningún ministerio. Vemos a los músicos, vemos a los que sirven, vemos a los que están allá dando clases o a los que predican. Y tú te puedes preguntar, bueno, ¿y yo qué ministerio tengo? Bueno, este es tu primer ministerio, el ministerio de la reconciliación. Este es tu ministerio. Tú tienes que reconciliar también a tu familia, a tus amigos, al mundo con Dios por medio de Jesucristo. Amén. Dice Mateo capítulo 20, verso 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es uno de los propósitos por los cuales Jesucristo se manifestó a este mundo. Segundo, destruir las obras del diablo. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, verso 8, y dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y cuando la palabra dice que para deshacer las obras del diablo, se refiere, hermano, a las aflicciones que muchas veces el diablo ha puesto en nuestras vidas. ¿Sabes que Él vino a quitar dice la palabra que por causa del pecado vino la enfermedad, por causa del pecado vino la miseria, por causa del pecado vino la muerte? Las enfermedades no provienen de Dios, las enfermedades provienen a causa del pecado. Cuando el primer Adán pecó, abrió una gran puerta a las tinieblas. Y entonces esa puerta al pecado de las tinieblas trajo consigo enfermedad, trajo consigo miseria, trajo consigo muerte. Pero Jesucristo dice que Él vino a deshacer todas estas obras de las tinieblas. ¿Sabes qué? Él vino a reconciliar, vino a hacer una obra en tu vida, en tu matrimonio. Él vino para hacer una obra en tu cuerpo, para hacer una obra en tu mente, para hacer una obra en tu alma. Él vino para destruir toda obra que el enemigo ha estado ocasionando en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos la revelación de Dios, muchas ocasiones te das cuenta que los problemas o enfermedades incluso o situaciones que están pasando son obras de las tinieblas. Claro, no todas, no siempre. Hay ocasiones, no podemos culpar siempre al enemigo. Muchas veces son causas que nosotros mismos nos las provocamos. Pero sí hay muchas cosas que cuando tú todo estás bien, cuando tú cuidas tu alimentación, cuando tú cuidas tu familia, cuando tú estás orando fervientemente, cuando tú tienes disciplina en tu vida y viene algo que no está bien, algo que no se esperaba, tú tienes que alertar, saber que estas obras son del enemigo y tú puedes clamar a Dios
para que el Señor quite esta aflicción en ese momento. Sabes que en muchas ocasiones podemos detectar que problemas están en la familia, que hay discusiones que vinieron a la familia, que problemas vinieron a la familia, enfermedades, problemas financieros. No hay ocasión, ¿no te ha pasado algunas veces que está todo bien y de repente no hay trabajo? De repente tus finanzas no están bien y de repente las cosas no funcionan. Y tú, bueno, tú estás muy pasivo en esto sin responder a nada y pasan los días y las cosas no cambian. Entonces tú tienes que, esto no está bien. Algo está sucediendo aquí y entonces empiezas a orar y si le dices, Señor, si esto no es de ti, si esto no es una situación normal, yo oro para que esto se mueva, Señor, para que los clientes, los que tienen ventas o clientes como yo que vivimos de la fe todos los días, porque muchos de nosotros no tenemos un salario fijo, no tenemos quién nos va a pagar, no tenemos un cheque a la quincena o a la semana. Muchos de nosotros vivimos de nuestras ventas, de nuestros negocios y creemos que clientes llegan, pero cuando algo sucede y que esto no está bien y empezamos a orar, a mí muchas veces me ha sucedido y digo, esto no es normal. Y ¿sabe lo que hago? Me levanto temprano a orar y llego a mi negocio orando y digo, Señor, tú envías a los clientes y todo aquello que está deteniendo que mis clientes lleguen, quítalo del medio porque eso no es tuyo. ¿Y saben lo que pasa? De repente empiezan a llegar los clientes y la gente pregunta, oye, ¿cómo te va del negocio? Oye, ¿ha estado flojo? Pues aquí no. ¿Se te das cuenta? Dice la Escritura que Él vino a deshacer las obras del diablo, pero muchas veces nosotros nos quedamos pasivos en esas obras del diablo. Muchas veces hay discusiones en el matrimonio, el enemigo, y empiezan los problemas de separación y los creyentes no hacen nada, no se levantan a orar y a pelear por esa situación. Debes darte cuenta que eso no proviene de Dios. Amén. Tercero, dice que Él vino para darnos la vida eterna. Debemos estar convencidos, tener la seguridad que si nosotros hoy morimos, estaremos con Él. Yo sé que todos tenemos temor a la muerte. No sé cuántos de ustedes han pasado por ahí o cuántos han estado con familias o familiares cuando dice el salmista, aunque andes o cuando pases por valles de sombra de muerte. Yo he experimentado eso con mi familia. Yo lo he experimentado en carne propia. Situaciones y enfermedades que piensas que eso va a morir. En una ocasión tenía una enfermedad que no me encontraban, par de meses y no me encontraban, creo que fueron 3 meses con médicos y no me encontraban el problema. Había ocasiones que por la noche se me cerraban mis vías respiratorias y no podía respirar, era un ataque que me daba. Muchas veces vi los pies del apóstol Pedro ahí casi a la entrada del cielo. Muchas veces mi esposa, le vi las agujetas, amor, le vi las agujetas, te lo juro, se las vi. Y mi esposa espantada, ¿qué tiene? No podía respirar. De esas veces que quería jalar, pero varias ocasiones, ¿sabes qué? Lo que hacía es cuando me faltaba el aire, decía, Señor, con el poco aire, aliento que tenía, perdona mis pecados, Señor. Por si me muero, Señor, ya quiero irme. O sea, cuando tú no has experimentado una situación así, es complicado. Pero la palabra se vuelve vida cuando la entiendes. Dice, aunque pase por valle de sombra de muerte, tú estás ahí conmigo, Señor, en este momento. Y entiendes la palabra. Es importante que entendamos que Él nos vino a dar seguridad. Dice primera carta del apóstol Juan 5, verso 11 al 12, y es el testimonio que Dios nos ha dado la vida eterna. Y esta vida está en su Hijo, y el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Cuántos de ustedes tienen al Hijo en su corazón? Entonces ustedes tienen la vida. Usted cuando viaje, usted tiene la seguridad, no importa dónde vaya, usted tiene la seguridad que Dios lo va a guardar. Pero si muere en ese camino, no se preocupe, usted irá al reino de los cielos. En esta noche cuando usted cierra sus ojos, claro, tenemos la seguridad y creemos que despertar por la mañana, pero si no despertamos, tenga la seguridad que cuando usted abra sus ojos se encontrará con Cristo.
El apóstol Pablo, entiendo lo que el apóstol Pablo decía cuando tuvo su experiencia y que dice que él subió a los cielos y estuvo en los cielos. Dijo, "Bueno, no sé qué escoger, si estar con Cristo o quedarme aquí en la tierra, aunque yo prefiero estar con Cristo porque experimentó el reino de los cielos". Entonces tenemos esa seguridad. Usted tenga la seguridad que si usted muere, usted estará con Cristo por toda la eternidad. ¿Para qué vino Cristo a esta tierra? Se reveló en nuestras vidas también para hacernos parte de la familia de Dios. Dice Juan capítulo 1 verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Usted camine y siéntase como un hijo de Dios. Cuando nos sentimos hijos de Dios, tenemos acceso directamente al trono de su gracia. Dice la palabra, acerquémonos en plena certidumbre de fe, con la sinceridad de nuestros corazones. ¿Sabes qué? Esa sinceridad y esa certeza en nuestro corazón de que somos hijos de Dios. Amén. Por último dice, para reconciliarnos con Dios. Colosenses 1, capítulo 1, verso 20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Este versículo muchas veces he orado tratando de entender por qué la Escritura dice que por medio de su sangre hizo la paz, reconciliando las cosas en los cielos y en la tierra. Recordando que también en los cielos los ángeles pecaron. Hubo una rebelión de ángeles contra Dios. Esa misma rebelión ocurrió aquí en la tierra. Y Jesucristo no solamente nos reconcilió a nosotros, sino también esa falta grave que estos ángeles cometieron contra Dios, esta afrenta que cometieron contra Dios, también esa sangre preciosa también vino a hacer la paz en los cielos. Y vino a reconciliar todas las cosas, tanto en esta tierra como las cosas que están en los cielos por medio de la sangre en la cruz del Calvario. ¿Sabes qué? Jesús nos abrió una puerta en los cielos para nosotros. Por eso compartió nuestros mismos sufrimientos, como dice la Escritura, porque tenemos un sumo sacerdote que no pueda, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, según Hebreos capítulo 4, verso 15. Él compartió todos y cada uno de nuestros mismos sufrimientos aquí en la tierra. Él sufrió el castigo que merecíamos por nuestros pecados. Con su muerte y resurrección, Él nos dio la vida. Dice el libro de Efesios en el capítulo 2, verso 4 al 6, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, aún cuando éramos malos, aún cuando éramos mentirosos, mal hablados, inmorales, pervertidos, aun cuando éramos ladrones, aun cuando maldecíamos a Dios, aun cuando no respetábamos a Dios, no respetábamos a nuestros padres, dice que Él nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales junto a Cristo Jesús. El creer en Jesucristo, el tener la revelación de Jesucristo, tiene una gran beneficio y gran bondad para nuestras vidas. Cada vez que nosotros oramos a Dios, oramos para que podamos tener entendimiento y la revelación. Dijo Jesucristo, yo he venido a este mundo también para que conozcan a mi Padre. Que cada uno de nosotros tenga la revelación del Padre a través de la persona de Jesucristo y del Espíritu Santo. Y que el mundo, que muchas veces aún no lo ha conocido, también lo conozca. Ten misericordia de aquellos que no conocen a Cristo. Empieza a orar por tus vecinos, empieza a orar por tu familia, y que la revelación de Jesucristo venga a su vida, que se les quite esa venda que tienen en sus ojos, que quite esa dureza de sus corazones, y que Dios les otorgue el regalo de la vida eterna y el don del arrepentimiento, como así a nosotros se nos dio. Amén. Pongámonos de pie y oremos al Señor. Quiero orar esta parte de la Escritura donde dice que Dios vino
a deshacer las obras del diablo. Hay muchas familias que quizás hoy están experimentando estas obras del diablo en sus familias. Hay familias que están pasando por situaciones adversas de enfermedades. Hay algunas personas que quizás están pasando enfermedades no solamente mentales o físicas, sino también en el alma. Hay gente que está sufriendo en su alma. Hay gente que están llenos de resentimientos y amarguras en sus corazones. Esa es una obra del maligno. Hay personas que no son felices en su matrimonio. ¿Cuántas mujeres hoy no se sienten amadas y no son felices en su matrimonio? ¿Cuántos hombres no se sienten felices en su matrimonio? Eso es una obra del diablo en esas familias. ¿Cuántos hijos no se sienten amados por sus padres? ¿Cuántos padres no aman a sus hijos? No aman a sus esposas. ¿Cuántas personas no aman a su prójimo? ¿Cuántas personas están sufriendo la mayor enfermedad que acoge este mundo, que es el pecado y no conocer a Dios? ¿Por qué no oramos por aquellas personas que nos rodean en nuestra vida diaria? Por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros amigos, por nuestros vecinos. Muchas veces los juzgamos, los criticamos. Muchas veces inclusive estamos enojados con ellos porque suben el volumen de la música y no nos dejan dormir. Muchas veces nos quejamos de aquel vecino que habla mal de nosotros, aquellos vecinos que pelean con nosotros por el estacionamiento, por la basura y por muchas cosas, pero no nos damos cuenta que ellos no tienen a Jesucristo. Por eso están así. Así vivías tú. De esa misma manera vivías tú. Empecemos a mirarlos como nosotros éramos, Señor. Porque yo era así, Señor, pero tú me escogiste a mí y te revelaste a mí y me diste vida por medio de tu Hijo amado Jesucristo. Ellos no conocen a Jesucristo. Tú lo conoces. Presentémosles a Jesús. Démosles a conocer a Jesús. Primero con nuestro testimonio y después con nuestras palabras. Padre, hoy oramos, Señor, por aquellos que no conocen a tu Hijo amado Jesucristo. Señor, yo te conocí cuando tenía 8 años, Señor. Quizás no estaba consciente de mis pecados. Quizás no sabía, Señor, si yo era un pecador aún. Pero, Señor, tú te manifestaste y te revelaste a mí en aquel día. Y me marcaste, Señor, y me separaste para ti, Señor. Señor, marca cada vida, Señor. Déjate encontrar, Señor, por aquellos que no te están buscando. Respóndeles a aquellos, Señor, que no están preguntando por ti, Señor. Oramos por aquellos que no conocen a tu Hijo amado Jesucristo. Oramos por nuestros amigos, por nuestros vecinos, por nuestros compañeros de trabajo, Señor. Oramos por nuestras familias, para que Jesucristo les sea revelado, Señor. Concédeles el don, Señor, del arrepentimiento y regálales la vida eterna, Señor. Te damos gracias, Jesucristo, por revelarte a cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, porque tú eres el buen pastor, Señor. Porque tú eres el camino, tú eres la verdad y la vida, Señor. Porque tú eres la puerta, Señor. Te damos gracias, Señor, por revelarte a nuestras vidas. Gracias por revelarte a todos aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Señor, tú apareciste para deshacer toda obra del diablo. Te pedimos, Padre, que deshagas toda obra que el diablo ha puesto, que ha sembrado en las familias, Señor. Que traigas libertad, Señor. Que traigas sanidad a la mente, que traigas sanidad a los cuerpos, que traigas sanidad a las relaciones, Señor. Que hagas volver, Señor, el corazón de los padres hacia sus hijos y de sus hijos hacia sus padres, del hombre hacia su esposa y de la esposa hacia su esposo, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por cada uno de nosotros y te doy gracias, Jesús, por hacerme parte de la familia de Dios. Amén y amén. Gracias. ¿Por qué no le das fuerte aplauso, Señor?
y le das gracias porque somos parte de la familia de Dios. Por eso nos llamamos hermanos. Yo nunca me he avergonzado de llamar a alguien hermano, cuando verdaderamente es hermano, ¿no? Cuando somos hermanos, porque somos parte de la familia de Dios. Los amamos, familia.